Pues ya veis amigos, viento fuerte, el enemigo número uno de cualquier heliostato. Vamos a ver por qué. La otra tarde llegando a casa me encontré con esta imagen que veis. Tomé una foto porque en realidad me vino bastante bien para que comprendamos lo que significa que un heliostato esté calibrado o no lo esté. Nivelado y calibrado, las dos cosas. Entonces, al siguiente día grabé un vídeo, un time-lapse del día completo. Y ahora vamos a ver lo que conlleva que un heliostato no esté calibrado. En este caso, ya sabéis que el heliostato que se cayó es la versión antigua, esta que estoy señalando aquí. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que hace el reflejo. Me parece que desde donde están los dos heliostatos hasta la casa debe haber unos 20 metros de diferencia, o sea, de distancia, aunque en realidad aquí no se nota. Bueno, pues vamos a ver el momento de amanecer, justo ahora. Aunque claro, están a la sombra de la casa, porque en realidad están justo al oeste de la casa. Es una mala posición, no tengo otra opción de ponerlo. Ya os explicaré un día cuál es la mejor localización para un heliostato con respecto al objetivo que tiene que iluminar. Bien, pues comienza a darles el sol a ellos, a los dos. Ahora mismo está mezclado el reflejo de uno de la versión nueva con la versión antigua, pero este que os estoy señalando es el reflejo del heliostato que está descalibrado. No mucho, pero ya veréis el efecto que produce. Nos damos cuenta cómo empieza a bajar, empieza a descender. Aquí serían seguramente las 11 de la mañana, más o menos. El reflejo del heliostato de la nueva versión se encuentra perfectamente apuntando y además bueno, esas variaciones que veis son un poco entre el viento que hace, que lo mueve un poco, y aparte de eso el tiempo que tarda entre actualización y actualización del espejo, de la posición. Ya se va notando como el reflejo del heliostato descalibrado está bastante más abajo. Aquí debía ser seguramente la 1 de la tarde, más o menos. Sigue bajando hacia abajo, mientras que el reflejo de la nueva versión se mantiene en la misma posición. Esta especie de vibración que se ve aquí, luego en realidad no se nota, porque esto es simplemente una foto cada 8 segundos, y seguramente le pilla precisamente en un sitio porque lo ha movido un poco el aire, pero esto no se nota digamos en tiempo real. Ya se nota que ha bajado bastante más. Serían aquí seguramente las 3 de la tarde. Fijaos la sombra de los árboles como va avanzando. Una vez más vemos que el reflejo de la nueva versión está apuntando al mismo sitio, a lo que es la separación entre una ventana y otra, y la versión antigua descalibrada totalmente, ya va el reflejo por aquí abajo. ¿De acuerdo? Ya está a punto de ponerse el sol. Aquí serían seguramente las 5 de la tarde, más o menos. Ya sube la línea del horizonte. Y atención, ya veréis como los dos se ponen en posición de descanso o de protección contra viento fuerte. Y vamos a ver con qué evitar que los heliostatos se nos caigan al suelo. Se trata, como os digo, de un dispositivo que tenía diseñado ya hace más de un año, pero no construido. Porque resulta que el proyecto Templestat en su conjunto es bastante complejo a nivel de software y de hardware, y tenía que terminar primero las diferentes versiones de lo que es el heliostato en sí. Entonces, pues el dispositivo es este, un anemómetro. Como veis, se trata de un dispositivo que va a medir la velocidad del viento y va a emitir una señal de emergencia en el momento en el que el viento supere una velocidad determinada que, una vez más, se puede configurar con el mando a distancia, con el mismo mando a distancia que se utiliza para configurar los heliostatos. Así que, pues, ha llegado el momento, por lo menos, de imprimirlo y de ver qué tal se comporta en el mundo real. Como veis también, las semiesferas que normalmente tienen los diferentes anemómetros son la mitad de una esfera hueca. En este caso yo lo que hice fue poner el morro de un avión, porque me parece que es más aerodinámico cuando se trata de que la semiesfera gire en contra del viento. Es decir, por ejemplo, esta está girando en este sentido, pero esta lo hace en sentido contrario.
Yo creo que si se trata del morro de un avión, quizás se opone, como digo, menos resistencia. Bueno, pues vamos a mandarlo a la impresora a ver qué tal queda. Ya lo tenemos impreso, ahora lo vamos a montar. Bien, una vez montado, todo encolado, porque hay que pegar las partes una con otra. El imán pequeñito dentro para el sensor magnético. Bueno, y como no, ahora llega el momento de la inspección, a ver si se cumplen los estándares de calidad. Bien, parece que sí. Continúa el viento fuerte esta mañana y toda la noche ha hecho un viento increíble. Ya está el anemómetro instalado, pero obviamente ni tiene el circuito lógico, ni el emisor, ni nada de nada. Los heliostatos siguen en posición de protección, como podéis ver, y en fin, el viento pues es muy fuerte, demasiado, de hecho para ellos. Pues son las 9:30 de la noche y todavía sigue el viento fuerte. Ya llevamos más de un día así. Bueno, pues vamos a ver algo interesante. Interesante e impresionante al mismo tiempo. Fijaos lo que ha ocurrido. El anemómetro en el suelo. Hace tanto viento que se ha caído al suelo y se ha roto. Impresionante. Bueno, pues no hay problema, es cuestión de arreglarlo. Bien, y por último vamos a hacer honor al título del vídeo y voy a contaros las modificaciones que tengo en mente y que me gustaría tener preparadas para el próximo vídeo para enseñaros si han significado una mejora. En primer lugar, la más importante es que pienso bajar la caja de la lógica, a ver si me deja cogerla, la caja de la lógica aquí abajo, ¿vale? Una vez aquí abajo el montaje será muchísimo más sencillo. Ya seguramente me lo vais a confirmar cuando lo esté montando vosotros mismos. Y otra mejora importante va a ser precisamente esta. Ahora mismo los engranajes están formados por un número concreto de dientes. Voy a aumentar el número de dientes de manera que haya menos holguras a la hora de movimiento, de moverse unos contra otros. Y por último, también no menos importante, es que los voy a construir en ABS, ya que son mucho más rígidos y eso significará que luego el viento podrá moverlos mucho menos. ¿Ok? Bien, pues si no pasa nada y no hay ningún problema, para el próximo vídeo ya os mostraré los efectos de estas modificaciones. Chao.